En los últimos 4 años, al inmenso y desigual poderío estadounidense y a la escalada de la agresión contra Cuba, se sumó la impunidad. El gobierno estadounidense pareció convencido de que disfrutaba de libertad para actuar a su antojo y del derecho a imponer al mundo su voluntad con el simple respaldo del uso de la fuerza, y pretendió poner en crisis política, legal y moral a los pilares sobre los que descansaron las relaciones internacionales durante décadas. La comunidad internacional pareció incapaz de frenar los atropellos y los abusos más flagrantes de parte de la principal potencia económica, militar y tecnológica, cuya actuación irresponsable ha sido la mayor amenaza a la paz, la estabilidad, el equilibrio ecológico y la supervivencia de la vida en la Tierra. Ese contexto explica en parte el efecto particularmente nocivo del bloqueo económico con el que Estados Unidos agrede a nuestro país. También lo exponen las condiciones de una economía internacional cada vez más interconectada, interdependiente y crecientemente sujeta al dictado de los centros financieros de poder que se controlan desde Washington. A pesar del rechazo reiterado y abrumador de la comunidad internacional, el bloqueo perjudica las relaciones económicas de Cuba con prácticamente todas las naciones del planeta. Ese bloqueo que nuestro pueblo ha enfrentado durante más de 60 años con esfuerzo, sacrificio y creatividad, hubiera sido capaz de devastar la economía y la estabilidad social de cualquier país, aun aquellos que son más ricos y poderosos que Cuba. Es la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado jamás contra nación alguna. Solo en las condiciones del sistema socialista, basado en la justicia social, la unidad del pueblo en torno al partido y el empeño mancomunado y solidario de defender al país, puede una nación subdesarrollada y relativamente pequeña como la nuestra, con escasas riquezas naturales, evitar el colapso e incluso avanzar en su desarrollo. A esto se suma la descarada campaña financiera desde Washington para promover la mentira de que el bloqueo no es real, que no daña verdaderamente a la economía cubana, que no es un problema significativo para nuestro desarrollo y nuestra estabilidad económica. Es una falsedad que se difunde por vía de los poderosos medios de información al servicio del imperialismo y de las redes digitales diseñadas para influir en el pensamiento de muchos, incluso de algunos de nuestros compatriotas. En la extraordinaria tarea de enfrentar la pandemia COVID-19, hemos tenido que dedicar cuantiosos recursos a garantizar con urgencia el equipamiento y los materiales necesarios para nuestros hospitales y centros asistenciales. El costo hubiera sido menos oneroso si Cuba no tuviera que acudir a mercados lejanos y muchas veces indirectos para adquirir tecnologías sujetas a las prohibiciones del bloqueo. La persecución financiera, por otro lado, adquirió las características de una verdadera cacería contra las transacciones cubanas, lo que perjudica nuestras capacidades de pago para los productos y servicios que importamos y para el cobro de los que exportamos, con el consecuente encarecimiento del comercio exterior en su conjunto. El reforzamiento del bloqueo complica el cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, a pesar de la firme determinación de honrarlos y del esfuerzo que acometemos para realizar pagos
que aunque modestos, conllevan un gran sacrificio. El daño que estas medidas causan al nivel de vida de la población no es fortuito ni fruto de efectos colaterales. Es consecuencia de un propósito deliberado de castigar en su conjunto al pueblo cubano. Una de las acciones más significativas por su grado de crueldad, por lo inadmisible de cara al derecho internacional y por la impunidad con que Estados Unidos la acomete, es el empeño, desde abril del 2019, de privar a Cuba de los suministros de combustibles. Para lograrlo, aplican medidas propias de la guerra no convencional a fin de impedir que lleguen al territorio nacional esos suministros. Es una de las acciones que mejor ilustra la nueva dimensión que adquirió la guerra económica contra Cuba. Para encararla, hemos transitado por periodos de mucha tensión y si el costo no ha sido demoledor, como esperaba Estados Unidos, es por la fortaleza de la sociedad que hemos construido y defendido y la capacidad de resistencia de nuestro pueblo heroico. Otro de los actos que mejor describe la naturaleza del imperialismo y la escalada de su agresión contra la nación es la inmoral campaña desatada contra la cooperación médica internacional que presta Cuba. Nuestra trayectoria en este frente no tiene equiparación en el mundo. Es un esfuerzo consustancial a los principios morales sobre los que se edifica la sociedad cubana. Descansa en la noción de que compartimos lo que tenemos, no lo que nos sobra. El éxito de haber formado con perseverancia y dedicación una capacidad significativa de recursos humanos y disponer de un sistema de salud pública robusto, efectivo y sostenible, nos brinda esa oportunidad de compartir con otros. Es un empeño solidario que se mantendrá a pesar de las campañas. Ha salvado vidas, enfrentado enfermedades, aliviado sufrimientos y mejorado las condiciones de salud y bienestar de millones de personas en el mundo, casi siempre de las poblaciones más vulnerables o desfavorecidas en las zonas más remotas, en ocasiones en condiciones de extrema dificultad e incluso de peligro. El acceso a la salud es un derecho humano universal y el gobierno de los Estados Unidos comete un crimen para agredirnos. Se dedica a sabotear la única fuente de servicios médicos a la que tienen acceso millones de personas en el mundo. Cuba ha sostenido y sostiene que no identificamos al pueblo estadounidense como enemigo, que las diferencias políticas e ideológicas no son impedimento para una relación respetuosa y civilizada con nuestros vecinos. Hemos manifestado incluso que podemos desarrollar una relación de cooperación en muchos asuntos, de beneficio para ambos países y para la región. Nunca olvidaremos el contenido del artículo 16, inciso A de la Constitución, que reafirma que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción. Compañeras y compañeros, hace hoy exactamente 5 años advertimos que la región de América Latina y el Caribe se encontraba bajo los efectos de una fuerte y articulada contraofensiva promovida por el imperialismo y las oligarquías regionales contra los gobiernos revolucionarios y progresistas que habían llegado al poder
como resultado la resistencia y la lucha de los pueblos contra los nefastos efectos de los modelos neoliberales. Esa contraofensiva se fortaleció cuando la conducción de la política exterior de los Estados Unidos cayó en manos de personajes siniestros vinculados a episodios injerencistas e intervencionistas en nuestra región y asociados a elementos de la ultraderecha cubanoamericana, varios de ellos de conocida trayectoria terrorista y corrupta. Nunca disimularon su compromiso con la vigencia de la doctrina Monroe. Mezclaron el fanatismo antisocialista con la desesperación por conseguir objetivos a corto plazo. Acudieron a métodos de guerra no convencional y operaciones desestabilizadoras que resultaron sumamente peligrosas para toda la región. Demostraron el desprecio hacia nuestros pueblos e instituciones. Desconocieron los derechos soberanos de todas las naciones del hemisferio y amenazaron peligrosamente la paz y seguridad regionales. Varios gobiernos de la región pretendieron ignorar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada en La Habana por los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe en enero del 2014. Ese instrumento político trascendental descansa sobre principios imprescindibles para la plena independencia, el real disfrute de los derechos soberanos y para las aspiraciones de unidad e integración de nuestra región. Entre ellos están el respeto de los principios y normas del derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, la solución pacífica de controversias, la obligación de no intervenir directo o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. El compromiso de los países de la región de fomentar la relación de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo, de practicar la tolerancia y convivir en paz como los buenos vecinos, y el compromiso de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. La utilización frecuente de la mentira para justificar acciones se combinó con crueles medidas coercitivas, unilaterales y constantes amenazas, con altos costos para los pueblos de nuestra América. El gobierno norteamericano decidió lanzar a partir de fines del 2018 una ofensiva de agresión específica contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, con el propósito ostensible de alcanzar en el corto plazo el derrocamiento de los gobiernos de los tres países. Si bien fracasó en su empeño, la pretensión nos recuerda con crudeza que las ambiciones de dominación del imperialismo en la región no son amenazas de un lejano y oscuro pasado ya superado, sino un peligro vigente dentro de los círculos de poder político en los Estados Unidos. Como parte de esa ofensiva, se promovió el rescate de la desprestigiada OEA como instrumento de dominio neocolonial y de agresión, y también de su brazo armado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, siempre al servicio de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos,
De igual modo, se trató de sabotear a la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y se destruyó UNASUR. Por si hubiera dudas, debemos reconocer que el neoliberalismo volvió a demostrar la incapacidad para responder a los problemas sociales de la región. Su papel en el desmantelamiento de las estructuras de justicia social y el ataque doctrinario contra cualquier noción de justicia social dejó a la mayoría de los países impotentes e indefensos ante el flagelo de la COVID-19. Su legado ha sido el incremento de las desigualdades, la profundización de la polarización social y el agravamiento de la crisis de estancamiento e inestabilidad que sufren muchas de las sociedades de nuestra América. Como consecuencia, se observó el agotamiento acelerado de los gobiernos promotores de políticas neoliberales, manifestaciones de inestabilidad social, la irrupción de protestas populares y la movilización de la juventud, junto a la activación de la izquierda y de la fuerza progresista, como le demuestra el Foro de Sao Paulo, espacio de concertación política de las fuerzas políticas de izquierda y los movimientos sociales. También se observó cómo esas fuerzas progresistas fueron sometidas a procesos judiciales políticamente motivados y a campañas de desprestigio y de difamación con el respaldo de los medios masivos corporativos para debilitarlos y con ello evitar su participación en los gobiernos, su acceso a esto. Los cubanos reiteramos nuestra solidaridad con Venezuela, con la unión cívico-militar de su heroico pueblo y con su único y legítimo presidente, el compañero Nicolás Maduro Moros. Reiteramos la solidaridad con Nicaragua sandinista, con su pueblo y con el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra. Saludamos al presidente Luis Arce del Estado Plurinacional de Bolivia, nación donde el pueblo protagonizó una victoria popular que constituyó una bofetada a los Estados Unidos y a su instrumento, la OEA, Organización de Estados Americanos, que habían organizado el golpe de Estado contra el compañero Evo Morales Ayma. Observamos con esperanza, respeto y solidaridad los procesos políticos que encabezan los presidentes Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, en sus esfuerzos por revertir las consecuencias de la implantación de políticas neoliberales que tanto daño causaron a sus naciones. Celebramos y apoyamos los intentos de ambos gobiernos por recuperar los procesos de integración genuinamente latinoamericanos. Reiteramos el invariable apoyo a los esfuerzos de la República Argentina para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Ratificamos nuestra solidaridad con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, contra quien se enfilaron procesos legales politizados. Insistimos en que debe reclamarse la restitución de su inocencia, plena libertad y de todos los derechos políticos. Seguiremos defendiendo los legítimos intereses de las naciones caribeñas y apoyamos su reclamo de recibir compensación por las consecuencias de la esclavitud y el colonialismo. El Caribe siempre podrá contar con Cuba. En especial reafirmamos nuestro compromiso con el hermano pueblo de Haití, por el que la comunidad internacional debería hacer mucho más.
Ratificamos el pleno respaldo a la autodeterminación e independencia de Puerto Rico. El compromiso de Cuba con la unidad de América Latina y el Caribe es inconmovible. La lealtad en defensa de la soberanía, el derecho a la libre determinación de los pueblos es un principio de la revolución, y la voluntad de promover la cooperación y la integración regional forma parte de nuestra causa. No cejaremos un instante en la tarea de contribuir a hacer de nuestra América la patria común de todos sus hijos. Compañeras y compañeros, en estos 5 años se consolidaron las excelentes relaciones con los partidos y gobiernos de la República Popular China, la República Socialista de Vietnam, la República Democrática Popular de Laos y la República Popular Democrática de Corea. Países socialistas asiáticos a lo que nos une una amistad y solidaridad histórica. Son relevantes los proyectos económicos que desarrollamos en China y Vietnam en diversas esferas de nuestra economía que tributan al Plan de Desarrollo Económico Social hasta el 2030. También en estos años se han profundizado las relaciones políticas de alto nivel con la Federación de Rusia, país con el que compartimos amplias coincidencias sobre los más diversos temas de la agenda internacional y que ha mantenido una posición firme de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Hemos avanzado, a pesar de las diferencias políticas existentes, en los vínculos con la Unión Europea a través de la instrumentación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación sobre la base del respeto mutuo y la reciprocidad. Debe significarse el impulso a las relaciones de cooperación en sectores como las energías renovables, la agricultura y la cultura. Mantenemos nuestra colaboración y solidaridad con los países de África, continente al que nos atan fuertes lazos de historia, cultura y hermandad. Miles de colaboradores de la salud y de otros sectores prestan allí sus servicios en más de 30 países. Agradecemos la posición unánime de la Unión Africana en solidaridad con Cuba y en contra del bloqueo durante estos años. Nuestro apoyo a las causas de los pueblos palestinos y saharauis seguirán siendo compromisos invariables. El escenario descrito y su probable evolución en el futuro exige de todos nosotros asegurar de modo permanente la prioridad de la defensa, en total correspondencia con las certeras reflexiones de Fidel contenida en el informe central al primer Congreso. Cito: mientras exista el imperialismo, el partido, el Estado y el pueblo, les prestarán los servicios de la defensa la máxima atención. La Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error. Fin de la cita. En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución
hasta el final de la vida. Nada me obliga siéntense a terminar. Nada me obliga a esta decisión, pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas, y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo con el pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos: ¡viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte!